Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase. Vamos a continuar con lo que es modulaciones. Ya ahí seguimos con el repaso de lo que es señales y sistemas. Esto es lo último que se vio. Vimos la representación de una señal, un bit por símbolo, y de acá tiene 2 bits por símbolo. Este es más fácil de tener interferencia o problemas que este, ¿no? Es más fuerte al ruido de la comunicación digital. Ya, vamos a hablar de modulaciones digitales en las comunicaciones radio. Cuando hablamos de radio, hablamos del sentido amplio de la palabra, es decir, estamos hablando de radioenlaces, radiofrecuencia. Entonces tenemos modulación en frecuencia FSK, de phase shift keying o desplazamiento de frecuencia, modulación por desplazamiento de frecuencia. Tenemos modulación en fase, PSK, y modulación en cuadratura, QAM, que es una evolución de AM. Eh, esa Esta modulación QAM es la más utilizada actualmente. Y acá tenemos diferentes resultados de la comunicación. Acá tenemos su forma de onda y acá tenemos su constelación según las posibilidades que tenga el bit por símbolo. Si nosotros tenemos BPCK, significa que va a tener un bit por símbolo nada más. Su universo va a ser 2, o un 0 o un 1. Si tenemos QPCK, tiene 2 bits por símbolo y su universo es 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si tenemos 16 QAM, entonces tenemos, ¿cuántos bits por símbolo sería? 2 a la cuarta, ya 16. Entonces tenemos 4 representaciones. Seguramente este va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y así sucesivamente cada uno de los cuadrantes va a estar representado por un símbolo. Tanto las modulaciones PSK como las QM se pueden representar de forma unificada y sencilla. Para ello se utiliza lo que es la constelación, ¿no? Que son todas esas, como si fueran estrellas del cielo, cada uno de los posibles por símbolos que tenemos. El número de posibles señales que tiene una modulación digital son los puntos en la constelación. Se denomina orden de la constelación. Si llamamos M al orden de la constelación, el número de bits que transmite cada símbolo es de n igual a logaritmo en base 2 de m, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 16 QM, significa que tengo 16 bits, 16 orden de la constelación, es 16, hay 16 puntos de la constelación. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 es 4, y eso va a ser por símbolo que va a transmitir cada señal. Para una de las señales dura un tiempo de símbolo denominado TS. Cada tiempo de símbolo, por lo tanto, se transmite n bits. Si transmitimos a una tasa de velocidad RS1 sobre TS símbolos por segundo, estaremos transmitiendo, la velocidad va a ser igual a la velocidad de los bits va a ser igual a la velocidad del símbolo por bit por segundo que transmite el símbolo, que se denomina tasa de bits, velocidad de bits o tasa de transmisión. Bien, acá hay una característica para comunicaciones digitales que se llama bit error radio. Nos dice cuál es la probabilidad de error en una modulación digital paso banda. En cuántos bits hay un error. Ya, entonces acá tenemos diferentes muestras de ruido que hay en la señal. BPCK, fíjense con mucho ruido, igual como esta es la mitad que se parece al y el 1, no hay problema. En cambio QPCK ya empieza a haber más problemas, ¿no? Ya empieza a haber más problemas porque se va moviendo y se va acercando a otro cuadrante que le pertenece a otro símbolo de la constelación. También podemos ver una relación para determinar qué tan cerca están dos símbolos de la constelación debido al ruido se pueden confundirse. ¿De qué depende esa distancia que hay entre los símbolos de la constelación? Del orden de la constelación. Mientras más grande sea el orden de la constelación, más cercanos van a estar los símbolos de la constelación.
potencia de transmisión. Mientras más potencia nosotros tengamos en la señal, se van a mover menos los símbolos y no se van a chocar entre ellos, no van a interferir. Tenemos el compromiso entre la velocidad y probabilidad de error. Esto es muy fácil. Mientras ustedes, mientras ustedes corren más rápido, hay más posibilidad de caerse que cuando ustedes están caminando. Entonces, a medida que aumenta el orden de la constelación, aumenta la tasa de bits. Existe un compromiso entre velocidad de transmisión y probabilidad de error. Para transmitir más en una SNR, relación señal-ruido es la SNR, es las veces que es más grande la señal que el ruido, se aumenta la velocidad de transmisión, por lo tanto el orden de la modulación. Supone que se aumenta también la VER, ya, esta VER es con V larga, ¿ya? Que es el radio de error de bits. Si se tiene demasiados errores, es mejor disminuir el orden de la constelación y también se disminuirá la tasa de transmisión. La relación entre la VER y la SNR está dada por la siguiente expresión en unidades naturales. Ya, entonces, la probabilidad de error o VER va a ser igual a la exponencial elevado a la menos SNR, ¿no? Esa viene a ser la fórmula. Eso no es verdad, ¿no? Harta gente se sale y vuelve a entrar. Sería que se desconecta de su Gmail y vuelva a intentar. No, no se puede banear. Está bien, ingeniero, yo le comunico. Ya, listo. Ya hartas veces lo saco y otra vez vuelven a entrar sin problema. Y continuamos. Bien, acá tenemos otro concepto que se llama sistema de telecomunicación. Es un concepto básico para ustedes, digamos, si un ingeniero en red y telecomunicaciones no sabe qué es red y qué es telecomunicación, bueno, está frito, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema de telecomunicación? ¿Qué es telecomunicación primero? A ver, antes de hablar de un sistema de telecomunicación, ¿qué es telecomunicación? A ver, escríbanlo en el chat o hablen. ¿Qué es telecomunicación? Muy bien. Comunicación a distancia, esa es telecomunicación, ¿no? Entonces, un sistema de telecomunicación viene a ser el conjunto de elementos que permitirá la comunicación a distancia. Ahorita, esos elementos son electrónicos, ¿ya? Porque estamos en la época de la comunicación electrónica. Pero antes había comunicación magnética, había comunicación, hay todavía por periódicos. Son diferentes sistemas de comunicación que hay. Un sistema de telecomunicación es el conjunto de elementos que intervienen en el proceso de intercambio de comunicación de información. Pero como es telecomunicación e información a distancia, ¿no? A alta distancia. Los componentes principales, si yo le digo cuáles son los componentes principales de un sistema de telecomunicación, pues son estos tres, ¿no? Lo básico. Tenemos el emisor, el receptor y el medio de transmisión o canal. Por ejemplo, si estuviéramos en una clase presencial, gran parte de la clase ya sería el emisor, ustedes los receptores y el aire sería el medio de transmisión o canal. Ahora, como estamos en clases virtuales, pues más o menos así, yo sigo siendo el emisor, usted el receptor, pero hay un conjunto de elementos electrónicos en medio, puede ser de esta forma también, ya hay router, switches, todo eso viene a ser el medio de transmisión o canal. Puede ser inalámbrico, puede ser cableado, o puede ser una combinación de ambos. Ahora, si lo detallamos un poco más, tenemos acá que el emisor tiene dos partes, la fuente de información y la transmisión. Y el receptor tiene dos partes, ¿no? El receptor y el destino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La fuente de información, pues, en el caso de mí en las clases virtuales, viene a ser mi cerebro, ¿ya? Y el transmisor viene a ser mi boca. Este viene a ser el medio que tiene una fuente de ruido, obviamente, cada onda electromagnética que viaja por cable o por guía de onda o por el aire, tiene algún ruido. Tenemos el receptor, viene a ser sus orejas de ustedes, y el destino debería ser su cerebro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí los elementos básicos de un sistema de telecomunicaciones, son estos tres. Se puede extender a cinco elementos, ¿ya? Esta fuente de ruido no es parte del sistema de telecomunicación, pero está presente
en el medio canal. Inclusive la teoría psicológica de la información da como sugerencia un concepto que viene a ser la retroalimentación o feedback que tiene desde el receptor hasta el emisor para decirle que entendió el mensaje, ¿no? Como digamos si le tomo un examen o le pregunto algo. En una transmisión TCP que nosotros llevemos, ¿cuál viene a ser un feedback? A ver, en una transmisión TCP normal, ¿cuál es el feedback o retroalimentación del sistema de telecomunicación? A ver, dice el compañero, los hace casi, exactamente es eso, ¿no? Esas son los retroalimentación, ¿ya? El ACK. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los tipos de sistema de comunicación? Son diferentes dependiendo de la señal, puede ser analógico o digital. Analógico se transmite señal analógica como la televisión clásica, como la telefonía de la casa, la telefonía fija. La telefonía celular actual ya no es analógica, pues ya es digital, ¿no? Como también la comunicación por internet, por computadora. Por el medio físico también se puede dividir el sistema de telecomunicación. Puede utilizar cable de cobre, fibra óptica, radioeléctrico, sonares submarinos, etcétera, etcétera. Tipo de usuario puede ser punto a punto o puede ser punto a multipunto, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las clases virtuales, pues sería más similar a un punto a multipunto. Ya, por el tipo de comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación bidireccional porque ustedes pueden responder y hablar también. Unidireccional es la televisión clásica, que por ejemplo ustedes, por más que le griten a la persona, ¿no? que está en la televisora y en la telenovela que lo van a matar, no le va a hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación es unidireccional, ¿no? No es bidireccional. Tipo de frecuencia puede ser banda estrecha o banda ancha, ¿no? Cada vez esto cambia, ¿no? La definición de decir hasta cuándo, hasta cuántos hercios es banda estrecha y hasta cuánto es, ¿no? Es banda ancha, ¿no? Hasta los 100 hercios originalmente era, pero ya esa barrera se está moviendo, creo que a los 20 K ya, últimamente. Bien, acá tenemos un esquema de sistema de comunicaciones analógico. Acá es una comunicación por radio, ¿no? Tenemos el PTT, el push to talk, el aprete para hablar, y el transmisor, ¿no? Aquí habla. Tenemos acá una cola de chancho o un pigtail, que lo que hace es conectarlo, no al PTT, no a la radio. Esto tiene conectores, conector macho, conector hembra, el cable que va a la antena, y acá tenemos la torre, ¿no? Que tiene cierta altura. Si lo hacemos esto de una forma más esquemática, tenemos la fuente, transducción de la fuente, modulador, amplificador en radiofrecuencia, la antena, y ahí viene el canal inalámbrico, ¿no? Que tiene atenuación, torsión, referencia. Después vamos a ver cada uno de estos conceptos más a detalle. Luego al otro lado llega la antena, un demodulador de radiofrecuencia, un transductor en destino y llega al destino, ¿no? Acá, por ejemplo, puede que haya o puede que no un amplificador también. El receptor normalmente no hay, digamos, porque si no puede también amplificar el ruido, ¿no? Que hay en el medio electromagnético. Normalmente el amplificador se recomienda para el transmisor, pero puede haber y mejorar la señal, sobre todo si es digital. Ahora tenemos acá un diagrama de bloque de un sistema de comunicaciones digital. Pues puedo utilizar acá un pulso utilizado para enviar un cero y este pulso es negativo para enviar un uno. Nosotros en la vida real, todo lo que podemos utilizar, todo lo que podemos generar es analógico. Por lo tanto, lo primero que va a haber es eh, es una transformación analógico a digital, ¿no? Para poder hacer toda la transmisión. Luego, ¿qué va a venir? Una codificación de fuente. Es decir, que vamos a utilizar ASCII, Unicode, etcétera, ¿no? Luego viene la codificación de canal.
¿Qué voy a utilizar? ¿No? Eh, Voy a utilizar turbocódigo, voy a utilizar un bit por símbolo, dos bits por símbolo, etcétera, ¿no? Luego viene la modulación en banda base. Hace una modulación intermedia, ya una frecuencia intermedia. Luego viene la configuración del pulso y luego viene la modulación en radiofrecuencia. Hace otra modulación y ya se envía por el canal inalámbrico. Acá el receptor de modula en radiofrecuencia hace la correlación del pulso porque ellos están sincronizados cuando es digital. Hace la demodulación en banda base, decodificación del canal, decodificación de la fuente y finalmente hace una conversión de digital a analógico para poder ser entendido por el receptor. Y acá tenemos cómo sería un sistema de comunicaciones, ¿no? Que tiene gran distancia, inalámbrico. Esta es la señal transmitida. Hay un repetidor al medio. El repetidor tiene un receptor que ya ve pérdida en la señal. Y después él transmite eso mismo que recibe. Y luego tiene la recepción y el receptor final, ¿no? Del repetidor. Fíjese que la señal es distorsionada. Entonces, ahí se utiliza el concepto de correlaciones y filtros para poder aceptar de forma aceptable esta señal. Seguramente todo lo que yo hablo, dependiendo del sistema de comunicación mío y de cada uno, no todos escuchan lo mismo. Algunos tienen más interferencias que otros en esta misma clase, ¿no? Entonces, bueno, va a tener cada uno un distinto pase de repetidores y también un distinto recepción final. Bien, vamos a hablar de lo que es ruido e interferencia. Ya hay algunos conceptos acá. A ver, le voy a preguntar, ¿no? A ustedes y ustedes me van a ir respondiendo cada uno y ya si lo responde mal ya yo eh, le voy a corregir un poco. A ver, Cristian Morales, dígame un número del 1 al 36, del 3 al 37. Ya, Jafet Kadima, a ver, dígame, ¿qué entiende por ruido? El ruido es toda señal que interfiere o distorsiona la señal de información que queremos transmitir. Ya, está casi bien. Una característica le falta ahí. ¿Se acuerda o no? Característica. Ajá, es una señal de qué tipo. Todo lo que dijo está bien, pero hay algo que lo Una señal, diferencia. Ajá, una señal no deseada. exactamente, no, no deseada. Nadie ha hecho nada para que exista ese ruido, ¿ya? Entonces, ya es una señal no deseada que interfiere en mi comunicación, ¿no? Que le perjudica, hace que se pierdan vidas, etcétera. Bien, a ver, Jafet, dígame un número del 3 al 37. ¿Qué interferencia en esta Zambrana? Parcialmente correcto, ¿no? Lo que usted dice es dos o más ondas que se superponen, sí, y producen interferencia. Por ejemplo, yo tengo un receptor Wi-Fi en el canal 7, 802.11n, y aquí al lado también tiene otro. Y los dos queremos enviar y transmitir información, va a haber milisegundos que se van a interferir, se va a destruir la información, ¿ya? No, no es que en sí va a formar una mayor amplitud, eso sería contribución, ¿no? Y esa es una contribución positiva. Normalmente lo que pasa en la interferencia es contribución negativa. Se destruyen las ondas que están en la misma frecuencia. Ya, entonces son dos señales que trabajan en la misma banda de frecuencia y se perjudican, ¿no? Entre ellas chocan, hay una colisión y se destruye la onda, ¿no? Eso llamamos interferencia. ¿Qué es atenuación? Es la pérdida de la potencia o la amplitud de la señal debido a los problemas que hay en la distancia, ¿no? Normalmente se la considera la atenuación de la señal por la distancia.
Ya, entonces, y la pérdida de la potencia, ¿no? Debido a la distancia. La distancia sí influye porque hay un montón de cosas, ¿no? En el camino hay otros elementos radioeléctricos, hay lluvia, hay sol. Ya todo eso afecta. A ver, Limber, dígame un número del 3 al 37. Ya, normalmente le decimos difracción cuando una onda choca a un cuerpo irregular y se dispara para muchas direcciones, ¿no? Eso es difracción. Obviamente es una deformación y es una desviación y una alteración, ¿no? Pero la difracción puede producir multitrayecto. Ya, es decir, choca la onda y se va por... Sí, se divide la onda. En realidad, más que dividir, se puede decir que hace copias de la información más pequeñita, ¿no? Y produce trayecto, la difracción. A ver, Catherine, dígame un número. Sí, todos los fenómenos estos generan atenuación. Un número, Catherine, dos, dice. Ahí. Ya, Andrés Rodríguez, dígame qué es refracción. Ya es cuando una señal cambia cambia de medio y varía el ángulo de incidencia. Por lo tanto, sí cambia el sentido, ¿no? Entonces, esto es refracción. Ya, reflexión es cuando la señal choca de un medio a otro y rebota en el mismo ángulo de incidencia, pero en sentido contrario, ¿no? Eso es la reflexión. Ya. Un rebote que se da con el mismo ángulo de incidencia, ¿no? Pero en sentido contrario. Todos estos que están acá, que son problemas que hay en la comunicación. Cada uno de estos produce atenuación, interferencia o distorsión, ¿no? Aparte, el ruido no deseado. Esto de aquí, difracción, refracción, reflexión, e inclusive algunos consideran la distorsión y la atenuación como fenómenos de la transmisión, ¿no? Entonces, son perjuicios que ocurren en la señal cuando hay la comunicación inalámbrica, ¿no? Y acá tenemos una fórmula para lo que es calcular la potencia de ruido, ¿ya? Se les va a dar unos prácticos hoy día, el día martes, entonces, acá están las fórmulas, ¿no? Para que lo pueden ver en el video que ya está en el canal también. La potencia de ruido en unidades naturales es igual a una densidad inicial de ruido por el ancho de banda. Fíjese que mientras más ancho de banda tenga, más potencia de ruido va a tener. Tenemos potencia de ruido en unidades logarítmicas, es similar, pero te le saca el logaritmo en base 10 multiplicado por 10 de la potencia de ruido en unidades naturales. Después vamos a ver qué es eso, unidades logarítmicas y naturales, por si acaso. Tenemos acá la relación señal-ruido. Ya. La señal ruido es la potencia recibida dividido entre la potencia de ruido. Estas unidades naturales y unidades logarítmicas viene a ser la resta de la potencia recibida menos la potencia de ruido. La potencia de ruido lo calculamos así. ¿Cómo calculamos la potencia de ruido en unidades logarítmicas? Lo mismo, pero acá va a tener una P y acá va a tener una P minúscula para decir la potencia de unidades naturales. Ya, entonces, tírenle una mirada a esa fórmula, un par de minutos. Ya. Si algo no entiende, algo puntual, pregunten, ¿ya? El micrófono apagado. P minúscula se utiliza para unidades naturales y P mayúscula para unidades logarítmicas. Todas las letras en esta materia para unidades naturales vamos a usar minúsculas y para unidades logarítmicas vamos a usar mayúsculas. Por lo tanto, practiquen escribirlo bien ese examen, porque puede llegar una mala interpretación, ¿no? Que ustedes mismos se pueden confundir y les salen unos numerotes o numeringos, ¿no? No les salen los correctos si no la tienen clara. Entonces, minúsculas naturales, mayúsculas logarítmicas. Es una convención que se utiliza internacionalmente. Un minuto más para que lo miren y de ahí seguimos avanzando.
¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Consulta. Aquí tenemos cómo medimos la calidad de un sistema de telecomunicación. Si es un sistema analógico, se mide con la SNR, que se ha visto más anteriormente, ¿no? Y si es digital es con la ER, es la relación de error, es el bit error ratio, ¿no? Es la relación de error de bits. Ya el haber se lo va a dar el mismo problema al fabricante. Por ejemplo, le dice 10 a la menos 6 es mi ver. ¿Qué significa que 10 a la menos 6 sea tu ver? Significa que de cada 1 millón de bits, uno puede estar error. El sistema acepta que uno esté error. Si tiene dos, el sistema rechaza esa comunicación. Ya, entonces eso es la ver. Acá tenemos señales originales con poco ruido y con mucho ruido, ¿no? Cuando hay mucho ruido, hay un problema de estimación de la señal y produce un error. Bien, ahora vamos a hablar de las dichosas unidades logarítmicas. Este es un concepto importante, así que antes de empezar quiero hacer una pausa ya, para hablar de otro tema que ya Randy les ha estado preguntando, ¿no? Y quiero saber su opinión también. Eh, Hay algunos chicos de otras facultades, ¿no? Que no han querido este, pasar clases presenciales y tal, ¿no? Entonces, le ha preguntado, ¿no? Si quieren, quienes quieren los laboratorios en casa, ya pueden responder, no hay ningún problema. Ustedes buscaremos la forma de que no les salga tan caro. No, hay algunos simuladores, algunas cosas se pueden hacer, aunque no todo, ¿no? Hay algunas cosas que sí tendrían que adquirir de forma física, ¿no? Para poder hacerla. Y también se está preguntando en los laboratorios qué horario puede para poderlos distribuir de la mejor forma, ¿no? Que hay algunos que trabajan y ni bien acaban la clase ya tienen que pelar el trabajo, ¿no? Y hay otros que se podrían quedar un poco más tarde, ¿no? Eh, para poder pasar los laboratorios, ¿no? Bien, entonces, aquí queremos saber eso, ¿no? Acá dice Dunia que en enero se va a hacer el uso de los laboratorios. Depende de lo que pase en diciembre, ¿no? Entonces, podemos ir avanzando algunas cosas. Hay algunos, en sí hay harta matemática en esta materia. Todo eso podemos pasar hasta diciembre. Y ya la parte del equipamiento se puede pasar, ¿no? En enero. Ya, entonces él está haciendo las consultas para tener esa información. No hay ningún problema, ¿no? Y es bueno, ¿no? Si ustedes tuvieran su equipamiento también para practicar y todo eso. Lo malo es que cuesta dinero, ¿no? Aunque si se arma un buen grupo, si se arma un buen grupo, pueden, ¿no? Comprarse de forma correlativa, ¿no? Y distribuir bien el gasto. Pero a veces no pasa eso. Entonces, él le va a seguir haciendo las consultas y ustedes van a ir respondiendo, ¿no? Ya, gracias, Randy. Eso quería decirle, ¿no? Porque siempre yo soy claro, ¿no? Al principio con los estudiantes. Sí, 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 yo estaría, ¿no? No es presencial, ¿no? Eh, a veces he tenido, ¿no? Otro semestre problemas, ¿no? Con algunos chicos que se aplazan ya, ¿no? Y de donde sea quieren arañar puntos, ¿no? Entonces, esto está grabado, ¿no? Entonces, ahorita es el momento, ¿no? Que te digan si alguno quiere hacer desde su casa, no hay problema, pues, ¿no? Ya porque, ya para lo último, por ahí se aplazan, ¿no? Con 45 y dicen, no, nos hacía venir a clase en plena pandemia. Está todo grabado y preguntado, ¿no? Entonces, el momento es antes, no después, ¿no? Por eso es que cuando me han reclamado
casi nunca han podido, ¿no? Ganarme porque está todo, ¿no? Hasta lo más ridículo que han reclamado que yo he hecho estaba todo preguntado, digamos, ¿no? Y todo en las diapositivas que se les pasa o los videos o lo que sea, ¿no? Porque hay que estar claro desde el principio con las cosas, ¿no? No al final, digamos, buscar excusas. Entonces no hay problema ya. Como dice Cristian, que recién en enero vamos a poder utilizar, entonces yo creo que hasta diciembre ya tenemos bien definido. El principio de la materia de los primeros temas son bastante matemáticos, entonces en sí software de simulación nomás se utiliza. Ya después ya se utilizan equipos. Ya, gracias Randy por la información. Eh, de algunos puntos, Ernesto, no de todo, ¿ya? Porque no hay el tiempo, pero sí se puede hacer algunos puntos, ustedes pueden preguntar, ¿no? Y se les puede explicar. Ok. Siempre a los profesores nos gustan las preguntas puntuales, ¿no? O digamos cosas como explique de nuevo o haga de nuevo ciertas cosas, ¿no? Nos gusta algo que no he entendido, exactamente ese punto nos gusta explicar, ¿no? Pero no todo, digamos, el conjunto del proceso. No sé si hay alguna otra consulta. Nos gusta ver el trabajo previo del alumno, ¿no? Para poderle ayudar. Bien, eso entonces quería decirle los laboratorios, obviamente, ¿no? Si hay una emergencia en diciembre, como dice Cristian, van a tener ustedes que hacer su, comprarse su equipo, nomás podía hacer, digamos, ¿no? O prestarse, ¿no? De las generaciones anteriores también algunos tienen equipo, seguramente le prestan, otros los alquilan, etcétera, ¿no? Eh, y vamos a continuar con la clase, ahora sí, después de la pausa, esto es muy importante para telecomunicaciones. Ya se llama utilización de unidades logarítmicas. Como su nombre lo indica, se basa en un elemento matemático que se llaman los logaritmos. Ya, eso todo la gente que estudia ingeniería sabe que es aunque no lo domine, ¿no? Entonces, ¿cuál es la descripción y por qué se usan estas unidades logarítmicas en telecomunicación? Cuando medimos una magnitud física es necesario utilizar una unidad para definir con exactitud la medida realizada. En general estamos acostumbrados a medir las cosas en unidades naturales, que son aquellas que utilizan la escala natural de los números. ¿Saben cuáles son los números naturales ustedes, no? Desde el 0 o 1, dependiendo del autor, hasta más infinito, ¿no? Todos números enteros. Por ejemplo, los centímetros, los metros, los vatios, los segundos son unidades lineales. Todos estos utilizan unidades naturales. Por ejemplo, nadie dice, o por lo menos originalmente, ahora ya con los sistemas modernos puede haber alguna variación. Nadie dice andar a la derecha menos 5 metros, ¿no? Sino uno dice va a 5 metros, tiene 10 voltios. Y ahora los sistemas modernos ya utilizan también unidades negativas, ¿no? Para geolocalización o inclusive para transmisión de señal. Pero originalmente no. En ocasiones estas unidades tienen muchas limitaciones, las unidades naturales. Tienen variaciones grandes, operaciones de multiplicación y división versus sumas y restas. Por ejemplo, nosotros si yo les digo, dibújenme el sistema solar a escala, entonces ustedes van a dibujar el Sol y ya después Plutón, Mercurio van a ser unos puntos que no van a poder hacer una diferencia, ¿no? Entre ellos. Pero si todo esto lo llevamos a unidades logarítmicas, es decir, le sacamos el logaritmo al tamaño del Sol, al tamaño de los planetas, las variaciones va a ser menor y por lo tanto ustedes van a poder hacer un dibujo, eh, se puede decir, que demuestre las variaciones en una escala logarítmica. Ahora hay una propiedad de los logaritmos. La suma, la multiplicación de dos logaritmos es igual a la suma de los logaritmos y la resta, perdón, la división es igual a la resta de los logaritmos. Esa propiedad es que nos hace. Nosotros, como ingenieros, si bien nos gusta la matemática, pero cualquier persona
Para cualquier persona es más fácil sumar y restar que multiplicar y dividir, ¿no es verdad? Entonces, eh, si nosotros hacemos la transformación, las operaciones matemáticas que hagamos con las señales van a ser más fáciles para nosotros, para llevarlas a cabo. ¿Ya? Entonces, bien, continuamos explicando lo que son unidades logarítmicas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de unidades logarítmicas? La principal ventaja del uso de unidades logarítmicas es que es posible representar grandes variaciones de una determinada magnitud, como el diámetro de la esfera, ¿no? Que se le ha dicho. Además, en el caso de las telecomunicaciones, nos permite traducir las multiplicaciones realizadas en unidades naturales en sumas en unidades logarítmicas, facilitando así los cálculos, ¿no? que hacemos. Tenemos las unidades logarítmicas que se utilizan en telecomunicaciones. Tenemos dB watts, unidad de potencia referida a la potencia en vatios en unidades naturales. Se calcula como 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en vatios. Acá fíjense, la potencia en mayúscula es igual en unidades logarítmicas a 10 veces el logaritmo de la potencia en minúscula, es decir, naturales de los watts, ¿no? Ahora, si yo quiero sacar el inverso, ya entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago todo el despeje, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir y el inverso del logaritmo es la potenciación de la base, ¿no? Este 10 es la base de la potencia en unidades logarítmicas dividido entre 10, que es este 10 de... Entonces, eso es la conversión de unidades naturales a logarítmicas y viceversa. Ya, ambos se hacen. Tenemos los dBm, unidades de potencia referidas a potencia en milivatios. Milivatios son la milésima parte de un vatio, pues, ¿no? Entonces, unidad de potencia referida a potencia en milivatios en unidades naturales, dBm, que se calcula como 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en milivatios, ¿no? Lo mismo, pero cambio dBm, dB watts por dBm, la potencia en watts por la potencia en miliwatts en unidades naturales, y también el despeje tiene la misma estructura. Ya esas dos fórmulas nos definen la ida y vuelta tanto de los watts como los miliwatts. Fíjense, fíjense jóvenes, que nosotros, ¿por qué representamos los miliwatts? ¿Por qué no solo watts, no? Que ya es una unidad de potencia. Resulta que en telecomunicaciones, por ejemplo, para lo que es transmisión libre y en muchos sistemas de comunicaciones, la ATT y los diferentes organismos internacionales como la ITU y otros ponen un límite de potencia de 1 watt. Entonces, normalmente los sistemas utilizan miliwatts. Entonces van a encontrar miliwatts ya en la vida real que están utilizándose. Por eso es que es una unidad bastante importante, bastante utilizada, y aquí tiene su fórmula. Ya. Entonces, también nosotros tenemos unidades dBm y dBu para lo que es voltaje, ¿no? Para voltios y microvoltios. Pero en vez de utilizar 10, se utiliza 20, ¿ya? No se utiliza mucho para nosotros, ¿no? Pero ahí está ya la relación que se puede utilizar también. Una unidad que se utiliza bastante es el decibelio, o dB. ¿Ya? En realidad esto viene, ¿no? de la época de Alexander Graham Bell y Bell Industries, que pusieron ese nombre, ¿no? Que empezaron a conectar postes de telefonía y de telégrafo, que se dieron cuenta que cada 10 kilómetros se reducía la señal 10 veces, ¿no? Por eso se utiliza el logaritmo en base 10, se multiplica por 10. Pero, ¿qué nosotros entendemos por un dB? Aparte de las unidades anteriores, que están relacionadas a una magnitud física, como los watts, los miliwatts o los microvoltios, es importante conocer el uso de otra un poco diferente que se llama dB.
El dB se utiliza para expresar relación entre dos magnitudes y por lo tanto es una unidad adimensional. ¿Ustedes se acuerdan el concepto de ganancia y de pérdida de la señal? ¿Alguien puede escribirlo en el chat o decirme qué se acuerda? A ver, un par de minutos. Muy bien, ¿no? De lo que dijo la compañera y el compañero ya tenemos la respuesta, ¿no? La ganancia me dice cuántas veces es mayor o gana o crece la señal de salida comparado con la señal de entrada. Esta ganancia se puede dar por motivos de la estructura física de la antena, es decir, la antena tiene una forma que le llega, qué sé yo, 10 milivoltios y salen 15 milivoltios, entonces tiene una ganancia de 1.5. O puede ser también por un amplificador, ¿no? Que haga el mismo efecto, ¿no? De hacer crecer la señal. Es una relación entre lo que había antes de pasar por el aparato que genera la ganancia comparado con lo que sale, ¿no? La de salida. Esta relación tiene que ser positiva para considerarse ganancia, es decir, cuántas veces es mayor, ¿no? Esas cuántas veces significa que es un número, no significa que es metro, ni voltios, ni watts, sino es cuántas veces, ya es un número, ya de relación de dos, obviamente, unidades dimensionales, es decir, relación de dos magnitudes que sí tienen. Pero la ganancia en sí no tiene dimensión, es solamente cuántas veces es la relación, ¿no? Entre dos magnitudes de potencia y me dice cuántas veces es mayor la potencia de salida comparada con la potencia de entrada. Bien, ahora ¿alguien se acuerda del concepto de pérdida o atenuación de la señal? Era la pérdida de potencia. Ya, es la pérdida de potencia. ¿Se puede considerar, hablar un poco más claro? ¿Alguien lo puede decir un poco mejor? Es la pérdida de potencia que sufre la señal al transitar por un medio. Exactamente. Pero también es una relación que me dice cuánto más chica es la potencia de llegada con la potencia enviada, ¿no? Cuánto se reduce, ¿ya? Se puede decir que la ganancia es como multiplicar, se multiplica a la potencia de entrada, entonces crece en la potencia de salida. Y la pérdida se la divide a la potencia de entrada y tengo una potencia de salida más chica, ¿no? Por eso se llama pérdida o atenuación. Entonces, esas dos cosas, tanto el que multiplica como el que divide, es un número, es adimensional. Y si yo eso lo quiero llevar a unidades logarítmicas, nace esta unidad que se llama dB, que no tiene dimensión en unidades naturales, es solo un número de unidades naturales. Y en unidades logarítmicas, pues se llama dB. Y fíjense, acá abajo tiene una relación, fíjense, la ganancia en unidades naturales hace una división, pero en unidades logarítmicas hace una resta, no se simplifica la operación. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro cuando se utiliza el dB? Uso y nota importante. Acá hay algunas explicaciones que hay que dar para que no tengan confusión a la hora de utilizar unidades logarítmicas, ¿ya? Se expresa en unidades naturales en minúsculas y su correspondiente unidad logarítmica en mayúsculas. 0 dB watts no significa que no hay potencia, ya que el equivalente logaritmo es 1 watt, ¿ya? Entonces no significa 0 dB watts que no hay potencia, sino que es 1 watt de potencia. Ahora, si yo tengo mi potencia en unidades en dBm, yo le resto 30, ya no tengo que hacer toda la conversión, y tengo mi potencia en unidades en dB watts. Si tengo mi potencia en dB watts, y le sumo 30, y tengo mi potencia en dBm. ¿De dónde viene esta relación? Porque entre watts y miliwatts hay 1000 de diferencia. Si yo saco el logaritmo en base 10 de 1000, me sale 3, y lo multiplico por el 10,
Ahí están los 30, ¿no? Las potencias expresadas en unidades logarítmicas pueden ser negativas y muchas veces lo serán. ¿Cuándo son negativas las potencias? Cuando el número de unidades naturales es menor a 1. ¿Ya? Ahí te va a dar negativo. Significa que unidades naturales sean negativas, sino unidades logarítmicas. Eso hay que tener cuidado también. Si es 0, tu dB watts te va a dar 1, tu watts, ¿no? Entonces, si es menor a este 1, tus potencias en unidades logarítmicas van a ser negativas por las propiedades de logaritmos, ¿no? Potencia de los números que están entre 0 y 1 siempre son negativos. Hay dos propiedades del logaritmo que son muy importantes. La multiplicación se vuelve suma y la división se vuelve resta, ¿no? Facilita bastante las operaciones. Por tanto, cuando en unidades naturales tenemos un producto, por ejemplo, una potencia de 1 watt amplificada por un amplificador de ganancia 10, dando 10 watts, tendremos una suma si lo expresamos en unidades logarítmicas. Acá tenemos el ejemplo y da el mismo resultado, pero todo ya transformado, ¿no? Y acá hay una consulta. Claro, claro. La fórmula básica del balance de enlace, ¿qué nos dice? La potencia de recepción es igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas más las ganancias, ¿no? Entonces, sí se compara, ¿no? Eso es la potencia de salida con la potencia de llegada, para saber pérdidas y ganancias. ¿Alguna otra consulta de esta parte? Antes de continuar, a ver, un minutito, le dejo para que piensen. En una última fórmula debería ser 10 watts. Esta de acá, ¿no? A veces no. Ustedes mismos, pues, en su examen no ponen también las unidades. Bien, otra pregunta. Bien, continuamos. Esto no se va a olvidar, las unidades logarítmicas son bastante importantes para los cálculos de telecomunicaciones. Y acá tenemos algunas precauciones. dBm más dB, o sea, una dimensional, te da como resultado dB watt más dB, te da un dB watt. ¿Por qué? Imaginémonos el mundo de las unidades naturales. Esto va a ser un watt y esto va a ser veces. Si yo, por ejemplo, si tengo una potencia de 1 watt y tengo una ganancia de 5, 5 por 1 te va a dar 5 watts. Entonces va a seguir siendo watts. Por lo tanto, si yo le sumo a una unidad dimensional, la adimensional o el dB, me va a dar la misma unidad dimensional. Si yo resto dos unidades dimensionales de la misma, ya sea dB watts o dBm consigo mismo, el resultado de esa resta va a ser dB. ¿Por qué? Porque esto en el mundo físico sería como una división. Y cuando yo divido, por ejemplo, 5 metros entre 2 metros, metro y metro se van, ¿no? ¿Y qué me queda? Me queda 2,5 el resultado sin ninguna unidad. Entonces la resta en unidades logarítmicas es como la división en unidades naturales. Si yo divido dos unidades dimensionales, pues se queda sin dimensión, ¿no? Ahora, si yo quiero sumar o restar entre diferentes unidades logarítmicas, no se puede, tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Para sumarlo. Tenemos esa fórmula del más 30 y el menos 30 para llevarlo a la que yo quiera. Ahora, si yo quiero sumar 2 dB watts o dBm, no se puede porque en unidades naturales sería watts al cuadrado o miliwatts al cuadrado, que eso no existe en la vida real. Entonces, esto no se va a poder, ¿ya? Si quieren sumar potencias, no se puede hacer en unidades logarítmicas. Tiene que hacerlo en unidades naturales y el resultado recién lo pueden llevar a unidades logarítmicas a seguir haciendo otras operaciones. Tírenle una mirada a esa lámina y si un punto de eso no entienden, me preguntan. Le decía que no hay diferencia entre ambos, ¿ya? Lo más correcto es escribirlo así. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto.
Vamos a hablar de línea de transmisión y antena. Lo vamos a hablar de una forma teórica, bien rápido. Él tiene una materia de esto, pero bueno, es un elemento fundamental para las comunicaciones inalámbricas, la línea de transmisión y antena. Sin antena no hay comunicaciones inalámbricas. Y seguramente ustedes, no sé si ustedes o alguno de sus amigos les habrá dicho, pero yo tengo un celular que se comunica de forma inalámbrica y no tiene antena. ¿Qué ustedes le responden a esa persona? Ya, tiene pues, un circuito de antena internamente, ¿no? Que no se ve. ¿Ya? Está configurado. Sin una antena no se puede hacer comunicación inalámbrica. Bien, entonces, podemos decir que el transmisor genera energía de radiofrecuencia para entregar a la antena. El enlace entre ambos es la línea de transmisión de radiofrecuencia. Su propósito es transportar la energía de radiofrecuencia de un lugar a otro de forma más eficiente. El receptor, la antena, es la responsable de captar las señales de aire y pasarlas al receptor con la mínima cantidad de distorsión para que el radio pueda decodificar la señal. La línea de transmisión de radiofrecuencia debe mantener la integridad de las señales en ambas direcciones. Existen dos categorías principales de línea de transmisión, los cables y la guía de onda. Los cables son utilizados para alta frecuencia y superiores. Son exclusivamente cables coaxiales que tienen parte de recubrimiento, pantalla, dieléctrico y conductor central. Sufren atenuación por distancia y por la frecuencia cada vez mayor. La atenuación se mide en dB por metro. Recomendación de los cables en los dispositivos microondas. Cuanto más corto sea el cable, mejor. ¿Por qué? Porque va a haber menos atenuación. Cuanto más barato, peor. Desgraciadamente es así, ¿no? Para usar RG48, pensado para Ethernet, banda ciudadana, radiofrecuencia. Evitar usar también RG213, pensado para CB, banda ciudadana, radio de alta frecuencia. De ser posible, utilizar el cable Heliax, que es de forma espuma. De no ser posible, utilizar cables Time Microwave LRM, ¿no? LRM 400 y 600 se recomienda. De no ser posible, utilizar cables con conectores y ya en laboratorio. Cuando nosotros hacemos los cables, cuando nosotros mismos los armamos, normalmente van a tener mayor atenuación que los que lo hace una máquina, ¿no? Una máquina de laboratorio. No maltratar su línea de transmisión, ¿no? No se pongan a tironearla, ni a morderla, ni a pisarla, ¿no? Vía de onda. Vía de onda son estos tubos, estos huequitos, donde viaja la señal ahí confinada, ¿no? Antes de salir disparada por el aire. Y acá tenemos los cables, ¿no? Y todo eso parte de la antena. La guía de onda, si es que estamos encima de los 2 GHz, la longitud de onda es demasiado pequeña para una transferencia correcta de energía. Una guía de onda es un tubo conductor a través del cual se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Es como un tipo bocinita. Modo de la guía de onda, forma en que se organizan los campos eléctricos y magnéticos de la guía de onda. Hay dos grupos generales, puede ser transversal magnético y transversal eléctrico. Modo dominante transmite a la frecuencia más baja que soporta la guía de onda. A medida que aumenta la frecuencia, se aumentan los modos posibles, ¿no? Hay dentro del transversal eléctrico magnético, va a haber uno que gane, ¿no? Entonces ese es el modo dominante. La dimensión crítica es la X, ¿no? Esta acá. Esta es la dimensión crítica, el ancho. Debe ser mayor que la mitad de la longitud de onda a la frecuencia más baja que va a ser transmitida. La dimensión Y tiene que ser igual a 0,5 para evitar que se opere en otro modo que no sea el dominante. Además de la forma rectangular, se puede ocupar un tubo circular. X es el ancho rectangular y R es el radio circular. Aquí tenemos su equivalencia entre guías de ondas rectangulares y circulares, ¿no? La energía de la guía de onda se introduce o extrae del campo electromagnético. Generalmente se acopla a un cable coaxial a través de un conector. Se acopla por un conductor interno de la línea o por una espira o sonda. O sea, su cable pueden ustedes hacerlo acabar en una espira, ¿no? Si ustedes quieren, en vez de un conector. El punto donde se obtiene mayor acoplamiento depende del modo de propagación de la guía o en la cavidad.
El acoplamiento es máximo cuando el dispositivo de acoplamiento está en el campo más intenso, ya sea eléctrico o magnético. Si una guía de ondas se deja abierta en uno de sus lados, puede radiar energía, es decir, puede ser usada como una antena en lugar de línea de transmisión. Por eso tiene una forma, se van a tener aberturas en uno de los extremos, la guía de onda para formar la antena. Esta radiación puede ser aumentada acompañado por la guía de onda para formar una antena bocina piramidal o horn. En la tabla siguiente se encontrarán los tamaños de varios tipos de líneas de transmisión, ¿no? Acá tenemos diferentes cables, tamaño de su núcleo, su dieléctrico de su pantalla y su recubrimiento. Cable coaxial. Tenemos acá conectores, tenemos los BNC, tenemos los TNC y sus diferentes frecuencias que utilizan, ¿no? Tipo N, SMA, SMB, su hembra, su macho, y tenemos el MX, ¿no? También. Fíjense que cada vez son más pequeños y pueden transmitir a mayores frecuencias estos conectores. Tenemos otros dispositivos también que utilizan conectores patentados, ¿no? Por ejemplo, el LPTNC del INSI, el UFLM MHF más pequeño, MMX Microwave, los CAR también tenemos acá, ¿no? Los que son como si fueran unas tarjetas. Entonces ahí también, aparte de los conectores estándares, hay otros patentados por fabricantes que tienen características especiales para su propio equipo de Wi-Fi. Tenemos adaptadores coaxiales que pueden conectar una punta BNC con otra SMA, una N, uno que es macho con uno que es hembra, ¿no? Todo esto, ¿no? Se llaman adaptadores coaxiales. Ya, y si existen también, es que ustedes por ahí le llegan, qué sé yo, su computadora tiene un coaxial N macho, ¿no? Y le llega un BNC macho de la antena, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a conectar? Tienen que tener un adaptador hembra-hembra donde una punta sea N y la otra sea BNC para poder hacer la conexión. Obviamente, cada uno de estos conectores y adaptadores le va a introducir pérdida que está definida por el fabricante, ¿no? Que usted tiene que considerar para ver si su enlace es viable. Elección del conector apropiado. Primero es una cuestión de género, ¿no? Ya no va a poder conectar macho con macho ni hembra con hembra, ¿no? A no ser que tenga un adaptador. Entonces, tiene que ver qué necesitan. Mientras menos, es mejor, ya, porque cada uno de esos introduce pérdida. Compre, no lo haga usted mismo, ¿no? Una recomendación, que lo que esté hecho por máquina siempre va a ser más estable que lo que nosotros armemos, ¿no? A no ser que sea, no haya más, ¿no? Acá en Bolivia a veces los conectores prefabricados ya no tiene que crearlo. No use BNC para frecuencia mayor a 2,4, se puede dañar fácilmente si se manipulan mal, ¿no? Sobre todo esos CARs son bien delicados. Nunca los pise ni los deje caer en el piso. Nunca utilice herramientas como las pinzas para apretar los conectores. Hágalo siempre con las manos, ¿no? Y con cuidado, ¿no? Son indicaciones que ya técnicos conocen, ¿no? Bien, ahora cambiando de la línea de transmisión, vamos a hablar un poco de las antenas. Es un dispositivo utilizado para transformar una señal de radiofrecuencia que viaja en un conductor a una onda electromagnética en el espacio abierto. Tiene reciprocidad, lo cual significa que una antena va a mantener las mismas características sin importar si está transmitiendo o recibiendo. Son dispositivos resonantes que operan eficientemente solo en una banda de frecuencia relativamente baja. Una antena debe ser sintonizada en la misma banda que el sistema de radio al que está conectada para no afectar la recepción y transmisión. Pueden ser las radios FM o AM, tienen que ustedes sintonizar, ¿no? Cuando se alimenta la antena con una señal, emitirá radiación distribuida en el espacio de cierta forma. Puede ser omnidireccional esa forma, puede ser, eh, puede ser sectorial o puede ser directiva, ¿no? La representación gráfica de la distribución relativa de la potencia radiada en el espacio se llama diagrama patrón de radiación. Ya, entonces nosotros, cada onda va a radiar de forma distinta la señal.
Entonces eso se llama diagrama de radiación, como lo representamos gráficamente, ¿no? Aquí tenemos algunos términos utilizados en alta impedancia. La antena y su línea de transmisión generalmente están diseñadas para una impedancia de 50 ohmios. Pérdida de retorno es otra forma de expresar la desadaptación, es una medida logarítmica expresada en dB. Se compara la potencia reflejada por la antena por la potencia en la cual la alimentamos desde la línea de transmisión. El ancho de banda de la antena se refiere al rango de frecuencia al cual puede operar de forma correcta. Y la directividad es la habilidad de una antena de transmitir enfocando la energía en una dirección particular o de recibirla de una dirección particular. La ganancia de una antena es una dirección dada en la cantidad de energía radiada en esa dirección comparada con la energía que podría radiar usando la antena isotrópica o la antena dipolo resonante de media longitud de onda, en la misma dirección alimentada con la misma potencia. ¿Qué significa esto? Normalmente las ganancias de antena muchas veces las representamos en dB, la relación de entrada y salida, ya de lo que nos llega del cable a lo que nosotros transmitimos por el aire. Pero también podemos hacer una comparativa con la antena ideal o la antena isotrópica, o el dipolo de media longitud de onda. Si hacemos esa ganancia, si utilizamos ese dato que nos viene en la datasheet de los fabricantes, en la hoja de datos, eh, si utilizamos eso, se llama dBi y cumple la misma función exactamente que el dB y se puede hacer operar de la misma forma, ¿ya? Continuamos, tenemos los diagramas o patrones de radiación, describe la intensidad relativa al campo radiado en varias direcciones, desde la antena a una distancia constante. El patrón de radiación es también de recepción, porque recibe las propiedades de recepción del tema. Es tridimensional, pero normalmente se representa en dos dimensiones, en plano horizontal o vertical. Las medidas se representan en coordenadas rectangulares o polares, pueden ser lineales o logarítmicas. Los diagramas de radiación pueden ser absolutos o relativos. Acá tenemos un diagrama de radiación y vemos en qué parte, en qué grados tiene mayor el lóbulo principal y los otros son lóbulos secundarios. ¿Qué se hace para evitar acoplamientos o evitar interferencias? Se les pone un filtro y ahí solamente lo que pasa el filtro, eso va a transmitir. Aquí tenemos un diagrama polar de la misma antena Yagi, ¿no? De esta acá. Y acá tenemos trazado polar logarítmico, ¿no? Si le vamos a logarítmico, la variación es menor. Esto lo van a ver en cualquier software de simulación de radioenlace, se ve, y también en el software real, ¿no? Por ejemplo, Wikiti. Wikiti tiene su software donde usted puede ver el diagrama de radiación de la antena. Luego podemos decir otras características de la antena. El ancho de haz de una antena usualmente se entiende como el ancho de haz a mitad de la potencia. Los lóbulos laterales son picos más pequeños de radiación en otras direcciones de la preferida, especificados comúnmente en dB por debajo del lóbulo principal. Los nulos o zona nula es aquella en la cual la potencia efectivamente radiada está en un mínimo, prácticamente cero. La polarización se define como la orientación del campo eléctrico de una onda electromagnética. En general, la polarización se describe como una elipse. Dos casos especiales de la polarización elíptica son la polarización lineal y la polarización circular. La polarización inicial de una onda de radio es determinada por la antena. La radiación polarizada verticalmente se ve ligeramente menos afectada por las reflexiones en el campo de transmisión. Las antenas omnidireccionales siempre tienen polarización vertical. La polarización horizontal, tales reflexiones causan variaciones en la intensidad de la señal recibida. Las antenas horizontales tienen menos probabilidad de captar interferencias generadas por el hombre, normalmente polarizadas verticalmente. Aquí tenemos una onda polarizada verticalmente y se ve la relación que hay entre el campo eléctrico y magnético que genera la antena. Desadaptación de polarización. Para transferir la máxima potencia entre una antena transmisora y una receptora,
Ambas antenas deben tener la misma orientación especial, es decir, se tiene que hacer un apuntamiento para que no haya diferencia entre las dos antenas que se van a comunicar. El mismo sentido de polarización y el mismo coeficiente axial, mismo ángulo. Cuando las antenas no están alineadas o no tienen la misma polarización, habrá una reducción en la transferencia de potencia entre ambas antenas. Esto va a reducir la eficiencia global y las prestaciones del sistema. Cuando las antenas transmisoras y receptoras están polarizadas linealmente, una desalineación física entre ellas va a resultar en una pérdida por desadaptación de la polarización. Se puede ser determinada utilizando la siguiente fórmula, ¿no? Esta es la pérdida por desadaptación o de la polarización, ¿no? Entonces, la pérdida va a ser 20 veces el logaritmo del coseno del ángulo, y ese ángulo va a ser la diferencia que hay, ¿no? En el apuntamiento de ambas antenas. Relación ganancia adelante-atrás. A menudo es útil comparar la relación de ganancia adelante-atrás de las antenas direccionales. Esta es el cociente de la directividad máxima de una antena con relación a su directividad en la dirección opuesta. Entonces se hace una comparativa de la antena, lo que radia antes hacia atrás con lo que radia hacia adelante. Esa relación le llama ganancia adelante-atrás. Este número no tiene sentido para una antena omnidireccional porque radia igual en todas las direcciones, pero brinda una idea de la cantidad de potencia dirigida hacia adelante en una antena muy directiva. Tipos de antena. Para clasificar las antenas se puede ver diferentes características por frecuencia y tamaño. Tenemos antenas VHF, HF y microondas. Son diferentes. Depende de la longitud de onda. Las antenas de frecuencia de 2,4 tienen longitud de onda 12,5 centímetros y las 5 GHz de 6 centímetros. Esta longitud de onda, ¿cómo se saca? Nosotros tenemos que la frecuencia es igual a la longitud de onda dividido entre C, ¿no? Que es perdón, la frecuencia es igual a C dividido entre la longitud de onda. Son unidades inversas. Y Gc es la velocidad de la luz, ¿no? 300.000 kilómetros sobre segundo. Por directividad, la antena puede ser omnidireccional, sectorial, entre 60 a 180 grados, o directiva. Yagi, bicuad de bocina, elipsoidales, antenas patch, platos parabólicos, etc. Cuando una antena es omnidireccional, cuando radia la señal de forma similar en todas direcciones. Directiva, cuando ha decidido solo apuntar específicamente a un punto. ¿Y cuánto es sectorial? Cuando tiene ciertos grados de apertura y va a transmitir de forma parecida a la omnidireccional, pero solo en ciertos grados. Por ejemplo, se recomienda, en vez de utilizar una omnidireccional, utilizar 4 antenas directivas de 90 grados, ¿no? O de lo que usted tenga disponible, ¿no? Que va a cubrir el mismo radio, pero tiene ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, tiene que los lóbulos secundarios pueden cubrir si es que una de ellas se cae. Se puede hacer, si es que alguna de ellas se cae, puede haber una falta de servicio parcial. En cambio, si la omnidireccional se cae todo el sistemita. Entonces tienen que tener cuidado cuando construyan su sistema, qué tipo de antena ustedes quieren, ¿no? Por directividad. Por la construcción física, las antenas pueden construirse de muchas formas diferentes, de simples mallas, platos parabólicos o latas de café. Seguramente cuando llevaron antenas, lo típico que hacen los profesores es hacerle construir una antena con Pringles, ¿no? Entonces, y ahí ustedes ven, ¿no? Que transmiten Wi-Fi. Por las aplicaciones, los puntos de acceso tienden a hacer redes punto a multipunto, mientras que los enlaces remotos son punto a punto. Y en la aplicación de las antenas, por ejemplo, en su access point o su router inalámbrico que tengan en casa, va a ser por una red punto a multipunto, ¿no? El punto es el access point y el multipunto son los celulares, las tablets y las computadoras portátiles. Si hablamos de un enlace de larga distancia, por ejemplo, si yo quiero tirar un radioenlace de la guardia al torno para transmitir, para que la señal de Entel o de cotas llegue más lejos, va a ser un punto a punto. Aquí tenemos diferentes tipos de antenas: antena de un cuarto de longitud de onda con plano de la Tierra, antena Yagi, antena de plato sólida, antena Be Quiet,
Antena de bocina hecha con una lata de comida. Ya, entonces, seguramente habrán hecho una antena como esta ustedes, ¿no? Bien, continuando, vamos a hablar de los amplificadores. Las antenas no crean potencia. Ellas simplemente dirigen toda la potencia disponible en un patrón particular por medio de la utilización de un amplificador de potencia. Usted puede usar energía de corriente directa para aumentar su señal disponible. Un amplificador se conecta entre el transmisor de radio y la antena y tiene un cable adicional que se conecta a una fuente de energía para que tenga mayor potencia eléctrica, ¿no? Desafortunadamente, el simple hecho de agregar amplificadores no va a resolver mágicamente todos los problemas de nuestra red, porque hay varios inconvenientes en el uso de los mismos. ¿Qué va a producir el uso de amplificadores si es que su antena no llegara a donde tiene que llegar? El amplificador es caro, se necesitan mínimamente dos, no proveen direccionalidad adicional, los amplificadores generan ruido para otros usuarios de la banda, obviamente no es un elemento externo, por lo tanto produce ruido, porque siempre hay menos elementos del sistema de comunicación mejor. Algunos amplificadores pueden ser ilegal, porque pueden interferir, ¿no?, con otras ondas. Cada país impone límite de potencia para el espectro sin licenciamiento. Entonces, el uso de amplificadores, si es que son realmente necesarios, mejor si puede comprarse ya una antena con mayor potencia y directividad, o puede poner un repetidor, ¿no? Bien, siguiente punto de lo que es repaso de señales y sistemas es lo que son la duplexación, ¿ya? Cuando hablamos de duplexación, tenemos que ver que hay por lo menos dos elementos en un sistema de comunicación, el transmisor y el receptor. Ya, entonces nosotros en telecomunicaciones utilizamos este término para definir si el sistema es capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes de forma simultánea. La capacidad de transmitir en modo dúplex está condicionada por varios niveles: medio físico, capaz de transmitir en ambos sentidos; sistema de transmisión, capaz de enviar y recibir a la vez; protocolo o norma de comunicación empleado por los equipos terminales. Entonces todo eso me define el modo dúplex. Atendiendo la capacidad de transmitir sea entera o parcialmente en modo dúplex, podemos distinguir tres categorías de comunicaciones o sistemas. Tenemos sistemas con duplexación simplex, semiduplex o half duplex y duplex o full duplex. ¿Saben la diferencia de estos tres? ¿Alguien se acuerda? Half duplex puede transmitirse en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo. Ah, bien. Se turnan para transmitir, ¿sí? Y full duplex, los dos al mismo tiempo. Está bien. Por ejemplo, un sistema de televisión analógico clásico, ¿cuál de esos tres sería? Muy bien, ¿no? Simplex. Ustedes le dicen, ¿no?, a la chica del tiempo que la quieren y todo, y no le va a escuchar, ¿no? Solamente ella habla y ustedes son receptores. Ya. Un walkie-talkie, ¿qué sería? Bien, ¿no? Ustedes dicen cambio, dicen, no, cambio para hablar. ¿Por qué? Porque no pueden enviar y transmitir al mismo tiempo, solo tienen una frecuencia y solo se utiliza para un sentido. Semiduplex o half duplex. Y ahora, una comunicación por teléfono, ¿qué sería? Ya, es duplex, ¿no? O full duplex. No se entienda, ¿no? Porque si ustedes se ponen a hablar y su mamá también habla al mismo tiempo, no van a poder charlar, ¿no? Pero pueden, los dos pueden transmitir, ¿no? Y cumple con el concepto de duplex, ¿no? Ya, acá tenemos ejemplos, ¿no? Un sistema full duplex, un sistema semiduplex y un sistema simplex, ¿no? La radio, por ejemplo, ¿no? Una radio, están escuchando un programa que le da una receta de cocina o qué sé yo. Existe cierta emulación en la comunicación digital
de los canales duplex sobre canales simplex. Los sistemas simplex pueden emular sistemas duplex cuando se usa multiplexación de tiempo o de frecuencia, separar el canal de emisión del canal de recepción. Estas técnicas son utilizadas por los teléfonos celulares y algunos estándares de comunicación por radio. Tenemos la duplexación por división del tiempo, es darle unas ranuras de tiempo a cada uno de los usuarios de la transmisión, ¿no? Le damos cierto tiempo. Y duplexación por división en frecuencia, la dividimos el ancho de banda que tenemos y le damos la mitad a uno y la mitad al otro, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tengamos, si tenemos n, la frecuencia la dividimos entre 1 sobre n. Cada uno tiene su ventaja, por ejemplo, TDD se puede utilizar todo el ancho de banda, pero solo en un instante de tiempo, y FDD se puede utilizar todo el tiempo, pero no todo el ancho de banda, ¿no? Acá tenemos representación por tiempo que utilizamos en los celulares, que lo hace a una frecuencia tan rápida en milisegundos que pareciera que es duplex, ¿no? Pero en realidad es simplex que lo ha duplexado. Y acá tenemos por tiempo y también acá tenemos por frecuencia, ¿no? Fíjense, ¿qué hacemos para frecuencia? Nos compramos dos antenas, ¿ya? Y una es solamente receptora y esta es solamente transmisora en una banda. Esta es solamente transmisora y esta es solamente receptora en otra banda, ¿no? Están divididos en frecuencia y esto en tiempo. Bien, por hoy ahí lo vamos a dejar. Díganme si tienen alguna consulta de lo avanzado hoy día o de cualquier cosa de la materia de momento, pueden consultar en estos minutos que quedan. Ya si no tienen consulta, ya se pueden ir desconectando también.